Feliz martes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy nuevamente tenemos un día de primera alerta del tiempo por ese calor extremo que nos está acompañando. Para el día de mañana todavía vamos a mantener un día de primera alerta del tiempo porque todavía vamos a tener esas condiciones calurosas en sectores del oeste y también vamos a tener mayor cobertura de lluvias y tormentas para mañana. Pero hoy el calor es el tema y a través de todo el centro de Alabama tenemos todavía esa advertencia de calor vigente hasta las 9 de la noche, y esto porque vamos a estar observando índice de calor de hasta 105 a 110 grados una vez más, así que es sumamente caluroso. Hay que tomar las medidas de precaución para protegernos de estas condiciones de calor extremo. Si vemos a nuestro planificador en las próximas horas, podemos observar que esas temperaturas que el termómetro va a estar marcando van a estar en el rango de los medios 90 para la 1, 3, 5 de la tarde. Todavía para las 7 de la noche estaríamos en ese rango alto de los 80 y vamos a estar viendo esa posibilidad de lluvia aislada a dispersa en horas de la tarde de hoy, y todavía hacia esas primeras horas de la noche es posible que tengamos algunas lluvias y tormentas de manera aislada, dispersa, disipándose gradualmente a medida que pasa más la noche. Para el día de mañana sí vamos a estar viendo mayor cobertura de lluvias y tormentas, especialmente en horas de la tarde y tempranas horas de la noche. Es posible que veamos esa actividad de manera dispersa, así que el día de mañana sí les recomendaría tener un paraguas a la mano en caso de que le toque alguno de estos aguaceros, y con el calor que tenemos, las tormentas que logren formarse podrían estar generando esos rayos frecuentes y también algunos aguaceros fuertes. En cuanto a las temperaturas, mañana temprano nos levantamos con mínimas en el rango de los medios y altos 70 a través de nuestra área. Las máximas van a estar en el rango de los bajos y medios 90, pero sí nuevamente se va a estar sintiendo más caluroso, aunque esperamos que ya para mañana esos valores de índice de calor estén más bajos que en los pasados días. De todas formas, el calor más intenso se va a estar sintiendo en sectores del oeste, en donde vamos a estar viendo esos 3 dígitos, así que muy atentos todavía a ese calor durante el día de mañana y a la posibilidad de lluvia. Ahora bien, vamos a estar viendo algunos cambios. Aumenta la posibilidad de lluvia en los próximos días y gradualmente vamos a estar viendo un descenso en las temperaturas, y vea que ya para el fin de semana y hacia inicios de la próxima semana laboral vamos a estar viendo esos valores por debajo de lo que es el promedio. Estaríamos en el rango de los 80 ya para este fin de semana, y esas son muy buenas noticias. Ahora pasemos a ver nuestro pronóstico extendido traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket. Tenemos día de primera alerta del tiempo para hoy por ese calor extremo, mañana día de primera alerta del tiempo principalmente para sectores del oeste, en donde vamos a tener esas condiciones más calurosas, y en nuestro pronóstico extendido podemos observar ese cambio en el patrón del tiempo, en donde el aumento de las lluvias y tormentas estaría comenzando a partir de mañana, pero vamos a estar viendo temperaturas más bajas para el fin de semana.